hasta el 13. Vamos a leer Génesis 3, 1 al 13 en forma antifonal, en el nombre del Señor. Dice así: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol deseable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió a la mujer que me diste comiera yo del árbol que yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Dice el verso, la última parte del verso 13: la serpiente me engañó y comí. Vamos a orar. Dios bueno, misericordioso, grande, incomparable, Dios fuerte, Dios maravilloso, eres el único en toda la creación. No hay otro Dios. Eres el Dios creador, el Dios proveedor, el Dios sustentador, el Dios hacedor de todas las cosas. Gracias en esta hora por estar delante de ti. Gracias por tu palabra. Envíala. Necesitamos la obra del Espíritu Santo para que nos guíe en todo lo que hagamos, especialmente para la palabra. Gracias en esta hora, Dios mío. Háblanos a nuestro corazón y danos la voluntad, la disponibilidad de obedecer tu palabra, reflexionar, solicitar tu ayuda, reconocer nuestra naturaleza, reconocer el ambiente donde vivimos, reconocer, Dios mío, toda la situación en que tu pueblo vive. Muchas gracias en esta hora. Recibe la gloria, porque tú eres el único Salvador. No hay otro Salvador. Gracias, Cristo. Amén. Tenemos que entender que el diablo
absolutamente no tiene nada de bueno. Amén. Nada de bueno. Y tenemos que entender también que los inconversos, los impíos, para Dios son sus enemigos. En cualquier forma, son enemigos del Señor. Pero no solamente enemigos, la Biblia va mucho más allá y dice hijos del diablo. Mucha gente dice muy duro, hay que suavizarlo, hay que respetar, hay que tener cultura para hablar, pero la Biblia sí lo dice. Entonces no podemos alegarle a Dios que por qué dijo así. Cuando la persona entonces deja de ser hijo del diablo, cuando deja de ser criatura nada más, cuando deja de ser religioso, porque el primer religioso es Caín. La cabeza de todas las religiones en el mundo tienen una sola cabeza. Primero es el diablo. Dentro de lo humano es Caín. Y Caín se le reveló a Dios presentando como ofrenda lo mejor de la tierra, porque era agricultor. Lo bueno para él, lo impresionante para él, lo atractivo para él. Pero Dios no había dicho así. Es que Dios había establecido la manera de acercarse a él. Pero a él se le ocurrió hacer otra cosa. Entonces no siempre lo que es bonito, lo que es agradable, lo que la gente le gusta, es bueno para Dios. Porque dice, lo que los hombres consideran, dice, sublime, así dijo Jesús, ¿no? Para Dios es abominación. Sublime y abominación. Porque Dios tiene su manera para actuar y no le pregunta al hombre cómo quiere actuar, qué le parecería. Porque Él es creador, Él es soberano. Entonces, miramos un relato en el pasaje leído que el diablo se posesionó de la serpiente y la serpiente habló. Nunca se ha visto que una serpiente hable. Los animales se expresan, tienen su manera de expresarse por señas o cualquier otra forma, pero nunca hablar en el idioma de la persona donde esté. Pero Dios permitió que la serpiente fuera un instrumento de Satanás. Satanás se posesionó de la serpiente y Satanás hizo que hablara la serpiente y le habló a la mujer y la mujer le puso atención. Apareció
Y le habló a la mujer. Y le dice, con que Dios os ha dicho. O sea que él sabía. Si alguien sabe de la Biblia es el diablo, pero del lado opuesto, del lado contrario. Cómo quebrantar la Biblia, cómo buscar manera de oponerse a lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en cuanto al Espíritu Santo, los neopentecostales dicen, cuando regresan de sus encuentros, dicen, la hermana está borracha, el hermano bebió su vino, está borracho. Pero ¿quiénes dijeron que estaban borrachos cuando vino el Espíritu Santo? Eran los inconversos. Están llenos de mosto, dijo. Entonces Pedro tuvo que corregir, tuvo que aclarar. ¿Qué digo? Estos no están borrachos. Pero el neopentecostalismo dice, están borrachos. Siempre el diablo va a decir y va a utilizar una terminología contrario a la palabra. No va a haber al diablo que le haga parar el pelo, que lo va a mirar con cachos y con cara que infunde terror y miedo y con cola y con patas de cabro como lo pintan en la lotería, ¿no? No, el diablo es astuto, es fino, hasta se viste como ángel de luz. Se viste como ángel de luz, sus siervos también. Los falsos ministros dice que se visten como ángeles de luz y hasta hacen milagros. Pero ¿de dónde se originan los milagros que hacen? Del diablo. ¿Para qué? Para engañar. Para confundir. Y se vale de la mentira, se vale del engaño, se vale de la ingenuidad, se vale de la ignorancia. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y de verdad Dios había dicho que no comieran del árbol que estaba en el centro del huerto, en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios le dijo al hombre, porque el día que comieres, le dijo, ciertamente morirás. Ahí lo dice. Ciertamente morirás. Pero aquí le dijo Dios, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, verso 17, 3:17, no comeréis. Dios dijo, el no de Dios no se puede discutir. Ni se debe ni consultar en ninguna otra parte. Si Dios dijo no, si Dios dijo esto es negro, ¿por qué es negro? No podemos buscar un color diferente o buscar de repente, hay una mezcla de blanco y negro que sea gris. No, Dios dijo no, entonces no. Si se sobrepasa ese no, se pisotea ese no, se traspasa la línea roja, tiene sus consecuencias fatales, hasta la persona puede morir, no solamente morir, sino condenarse. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás. Porque Dios había determinado como Dios soberano que si en la prueba de la voluntad del hombre, que si acudiendo a su libre albedrío, oía más otra cosa e ignorar lo que Dios había dicho, pues Dios estableció que el hombre moriría espiritualmente, pero también moriría físicamente. Pero en la muerte física sería para condenación. Solo había una salida para que los que llegasen a comprender, a entender y a practicar con fe el sacrificio del Cordero. Entonces el diablo se enteró. Y le habló a la mujer. Y la mujer le respondió, no digo, espere, voy a consultarle a Adán o que... No dice la Biblia. La mayoría de comentaristas dicen que Adán estaba presente. Pero como era el diablo había concentrado toda su obra maligna, no se oye la intervención de Adán sobre la mujer. Con que Dios os ha dicho que no comáis del fruto de todo árbol en el huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, interpretó a su manera lo que Dios había dicho. ¿Qué dijo? Contradijo lo que dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Ciertamente morirás. Pero vino el diablo y dijo lo contrario. ¿Qué dijo? No moriréis. Le presenta a Dios como que era un Dios egoísta, como que era un Dios que los quería mantener limitados, tenerlos como muñequitos y manejarlos, y que le estaba ocultando algo, no quería darle todos los beneficios, como que le estaba escondiendo algo, sino que no moriréis, digo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El diablo siempre mezcla la verdad con la mentira. Envuelve la mentira, el engaño, la falsedad, el veneno, la rebelión, le pone una envoltura. Le pone una envoltura de verdad. Y así es el mundo. Sabe Dios, dijo. Seréis como Dios, sabiendo y el bien y el mal. Entonces a la mujer le impresionó y dijo, puede ser cierto. Le creyó más al diablo. Y Dios
no dio tanta explicación, sencillamente lo resumió y dijo, lo llevó junto al árbol, de este árbol no comerás, porque el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Sencillamente. O a lo mejor no es cierto, o a lo mejor está diciendo una mentira. ¿Hasta qué punto será cierto? No, sencillamente dijo, ciertamente morirás. Pero el diablo vino y dijo, no morirás. Y vio la mujer, dice, vio con sus ojos físicos y que el árbol era bueno. Y de verdad era árbol bueno, porque Dios todo lo que creó fue bueno en gran manera. Vio que el árbol, dice, era bueno. ¿Bueno para qué? Para comer. Y que era agradable a los ojos, atractivo a los ojos. Y era árbol codiciable. Miren, codiciable. ¿Para qué? Para alcanzar la sabiduría según el diablo. La sabiduría que viene del diablo. O sea que el diablo tergiversó todo. Entonces, alargó su mano y tomó de su fruto y comió. No era un fruto venenoso. No empezó a tener efectos a los 5 minutos o a unas cuantas horas. Comió y sintió que era rico el fruto, le dio también. No dice la Biblia que lo fue a buscar o que estuvo gritando en el huerto, Adán, no. Se presupone que estaba ahí porque también le dio a su marido, dice, el cual comió así como él. La mujer quebrantó la palabra y el hombre también. Los dos quedaron responsables como rebeldes que cayeron en rebelión, traspasaron la palabra. No pecó más la mujer ni pecó más Adán. Los dos eran responsables. Porque al final de cuentas eran una sola carne. Porque Eva fue sacada de una de las costillas de Adán. No podemos caer en aquella herejía que miran a la mujer que como que está poseído por el diablo, no, la Biblia no dice eso. La Biblia condena a los dos, hombre y mujer. Y es por eso que hay gente que está en contra del servicio de la mujer. Está en contra de que la mujer practique o que sea parte o que obedezca la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Mucho ojo con eso, porque hay demonios poseídos que tienen posesión en las congregaciones que mantienen a la mujer no en un segundo plano, en un último plano. Como decía alguien que se murió, que cuando miraba a una mujer predicar sentía que el diablo se le montaba en la nuca. Miren hasta dónde puede llegar. Es el puro diablo también en la mentalidad de ese predicador, ¿no? Es que todo lo que oigamos que está en contra de la Biblia,
Hay que rechazarlo y no hay que aceptarlo, solo hay que aceptar lo que Dios dice. Amén. Porque Dios no es engañador. Dios no es falso, Dios es verdadero, Dios es amor, Dios es de paciencia, es misericordioso, bondadoso, lleno de maravillas. De él, Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. En Dios. Entonces, tienta a la primera pareja, como que aplicó lo mismo lo que le había pasado a él en el cielo, ¿no? Porque le dice, seréis como dioses. Y como el diablo quería ser igual a Dios, destronar a Dios, convenció una tercera parte de los ángeles que constituyen la jerarquía diabólica. ¿Qué quería el diablo? Destronar a Dios, ser igual a Dios, porque él había visto en el cielo, era uno de los más cercanos, era un querubín, ¿no? Miraba cómo a Dios lo honraban los ángeles. Entonces él quería ser Dios. Se le ocurrió destronar a Dios. Y le aplica le dice a la mujer, seréis, dice, seréis como Dios. Que iban a llegar a ser igual que Dios. Del cielo. Ya no había perdón para él, ya no había retroceso, no había reconcilio, no había, es que no había nada menos en el cielo. Dice la Biblia que el inicuo, el malvado, dice, aunque habita en el lugar santo, pues dice que va a pecar. Por eso es que es necesaria la conversión, ¿no? Y la conversión no lo conoce ninguna religión, solo lo conoce la persona que tiene la experiencia. Y solo entiende la gente que sabe qué es la conversión. Pero lo primero que le dice, no morirás. Lo siguiente, serán abiertos vuestros ojos. Sus ojos se abrirían de lo que era la vida anterior y posterior a la rebelión, a quebrantar aquello que Dios había dicho, moriréis. Pero lo quebrantó, transgredió. Mirarían la diferencia entre la vida con Dios y la vida ya a partir de la rebelión, destituido de la gloria de Dios. Morir físicamente, morir espiritualmente,
perder la tranquilidad, perder la paz, perder la inocencia, perder la vida gloriosa en la presencia de Dios. El diablo miraba la tranquilidad, el gozo, la seguridad, la presencia de Dios con el hombre y la mujer. Miraba el diablo que Dios venía a platicar, a ver por su creación. Disfrutaba como del propio cielo. Y el diablo ya no tenía eso. Entonces el diablo se le llenó de más iniquidad al ver una pareja que hecho de la tierra, del polvo. ¿Cómo era posible que era más feliz que él? Sus compañeros. Entonces, él planeó cómo convencer a la pareja de llegar a ser enemigo de Dios y aliado de Él, ayudante de Él. Hasta llegar a ser hijo de Él. Eso del origen del pecado es misterioso, pero lo que uno llega a comprender, porque la Biblia dice que las cosas ocultas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas a nosotros, lo que podemos ver es lo que dice la Biblia. Entonces, aplicó todo su poder para convencer y llevar al campo de la rebelión, la misma rebelión que había tenido, condujo al hombre a esa postura. No moriréis, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dentro de la naturaleza del hombre le puso lo que se llama el libre albedrío, su voluntad. Le enseñó el árbol y le dijo: no comerás de este árbol. Y si comía, le advirtió de las consecuencias. Sencillamente era obedecer. Bueno, dijo Dios que no, pues no. Por eso es que sacan tantas versiones de la Biblia, ¿no? Que minimizan, que aflojan, cambian la terminología. Esta terminología, dice, ofende a la gente, dice. Hay que suavizar el mensaje porque la gente se enoja. La gente se siente mal. Entonces, Dios dijo: morirás. La ley, los que están en la justicia. Por eso toda gente, los jueces y los que aplican la ley, cuando la tuercen por el dinero para beneficiar, siempre Dios advirtió en el Pentateuco que no había que beneficiar al rico ni al pobre, sino que poner todo en la balanza y aplicar la ley. Entonces, en ese sentido, Dios permitió y Dios le autorizó al hombre tener jueces dentro de ellos para aplicar la justicia. Por eso los jueces que son corruptos y los magistrados corruptos,
toda la gente que tiene que ver con la ley, tarde o temprano los alcanza su maldad. Los alcanza a ellos y alcanza su descendencia si no se arrepienten. Y en el arrepentimiento tendrían que decir: yo torcí tal ley, yo pensé de esta manera, yo vi la laguna en la ley que estaba y yo lo interpreté de esta manera y yo di mi voto, hasta decirlo llorando por televisión, salga en la prensa, y arrepentirse y devolver todo lo que se robó también. Porque así es el Evangelio. El Evangelio no se compara con ninguna religión. Seréis como Dios. Entonces se dieron cuenta del bien y del mal, del bien que habían disfrutado de aquí para atrás y del mal que empezaron a disfrutar, porque dice que les entró el miedo, ¿no? Y se escondieron. Y se dieron cuenta que estaban desnudos, desprovistos de la gloria de Dios. Eso del pecado, lo que pasa es que la gente, el pecado lo toma muy superficialmente. La gente todo lo arregla con risas, todo lo arregla con abrazos, todo lo arregla con payasos, lo arregla con vejigas, lo arregla con un montón de cosas. Dios no es así. Es que Dios mira el corazón. Es que Dios no está pintado, Dios es real. Dios le habla a uno por su palabra. Por eso uno tiene confianza en uno de acercarse a Él también en oración, porque lo escucha a uno. Muchos de los piadosos, de los justos que oraron, ¿por qué, Señor? Le decía, si esto aquí, aquí, allá. No, Dios es amigo. Dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo le voy a esconder a Abraham? Digo, lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Y Jesús dijo, vosotros sois mis amigos, digo, si hacéis lo que yo os mando. No digo, los voy a ascender a apóstoles y los voy a ascender a profetas. Apóstoles y profetas del diablo serán el movimiento actual, pero nunca de Dios, por sus frutos y por su doctrina. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. En cambio ustedes sí, vosotros sois mis amigos, digo, pero con una condición: si hacéis lo que yo os mando. A un amigo uno le tiene confianza, ¿no? Y Jesús es el amigo. Qué maravilloso, ¿no? Ser amigo de Jesús. No ser enemigo. Ser enemigo es ser rebelde. Porque la gente, no piensen tan así, dice, porque Dios es misericordioso, dice. Dios es muy bueno, dice. No es así como ustedes dicen que están con el leño en la mano. No es que no es estar con el leño en la mano, es que Dios así lo dice en su palabra. Y a Dios le gusta que uno diga la verdad por amor. ¿Por qué no le va a decir al ciego que va caminando en un camino porque ya se hundió 50 metros para abajo el camino? Hay que decirle, ya no siga su camino, porque se va a ir al barranco. Hay que orientar a los ciegos, los líderes de las religiones. No importa el prestigio que tengan, el poder que tengan, el dinero que tengan. Hay que decirle la verdad. Puede hacer que tengan oportunidad de arrepentirse, ¿no? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno. Tenía voluntad de decisión. Es que Dios no quería tener un montón de muñecos, darles cuerda y que les sirvieran a Dios sin inteligencia, sin sabiduría, sin la lógica, sin su voluntad. Dios quiere que se les busque y se les sirva y se les siga con inteligencia, con voluntad. Si están aquí, nadie les puso la pistola aquí cerca de la oreja porque tenés que ir al culto. No, voluntariamente uno está. Si alguien hubiera querido, ya estuviera medio borracho en la cantina, ¿no? O moviendo el esqueleto allá en la disco. Uno voluntariamente uno busca y uno sigue a Dios, pues. Es que Dios quiere que uno se determine. Siempre Dios puso en la encrucijada a los hombres. A través de Moisés le digo: yo pongo delante de vosotros el camino de la maldición y el camino de la bendición. Josué también les digo: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres del otro lado del río, o a Jehová. Pero yo y mi casa, digo, serviremos a Jehová. Escogió, digo, o sea que Dios le dice al hombre que escoja. Porque Dios no quiere tener títeres, Dios quiere tener gente voluntaria que lleguen a entender si vale la pena seguir a Dios o vale la pena seguir al diablo. Hay una voluntad. No es así como lo dicen los neopentecostales, que el hombre quedó sin voluntad. Porque hay una doctrina que hay entre un montón de miles de creyentes en el mundo. No, la voluntad no fue anulada, porque ya había pecado el hombre y él dice: oí tu voz en el huerto al aire del día, dice, pero yo me escondí, dice, y tuve miedo. Ya era pecador, ya era hijo del diablo. Ya eran apoyadores de Satanás. Pero oyó. Si no, no tendría sentido de predicar el evangelio. No tendría sentido que Jesús diga id por todo el mundo y predicar el evangelio. No, el hombre tiene voluntad. Si se asegura más en su religión, o si dice yo acepto lo que Dios dice en su palabra, yo me entrego a Él, reconozco que estoy mal. Dios no mete a la gente al cielo a la fuerza. ¿Qué tiene, hermano? Dice que tan bonito que ni los adultos, dicen los hermanos que se duermen en el culto, tenían bien pelados los ojos, dice, cuando trajeron los payasos, dice. Es que es gente que no conocen a Dios ni están en la frontera del evangelio. Agradable, miren, ahí dice agradable a los ojos. No dice que le caía mal, agradable a los ojos, dice. Y árbol codiciable. No infundía miedo. Todo lo que hace Dios no infunde miedo. Para alcanzar la sabiduría. Tomó, comió. Entonces es el Espíritu Santo. Jala esa situación terrible del pecado. Y el apóstol Juan, el Espíritu Santo, se lo trae a su cabeza, a su espíritu y a su mente. Y miren lo que dice. 1 Juan 2:14. Miren lo que dice, pues. 1 Juan 2:14. Pero leo el 15 y el 14 y el 16.
Pero mejor voy a leer el 15 y el 16. Miren, oigan pues. Es que la Biblia está en armonía. Que las infiltraciones en la traducción bíblica, porque el diablo tiene infiltrados para cambiar una palabra, un párrafo, una cláusula, con falta de ortografía, con falta de coma, con falta de tilde, con falta de acento, con falta de un adverbio adecuado, con falta de un artículo adecuado, cambia el sentido. ¿Acaso que los que trabajan en traducción bíblica están medio locos? Se supone que es gente que se supone, pero en la realidad no es así. No todos, hay unos que sí han hecho su trabajo de corazón, guiados por el Espíritu, pero la mayoría por el dinero, como les pagan, ¿no? Oigan, miren pues, miren su Biblia también, porque no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cristo no está en él. Porque todo lo que, mire pues, todo, no dice algunas cosas, todo lo que hay en el mundo, que son los deseos de la carne, o sea, los deseos de los ojos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, mire, o sea, obedecer su palabra, permanece para siempre. Todo lo que hay en el mundo, la organización que tiene el diablo sobre esta tierra, todo, dice que todo, ¿qué son? Los deseos de la carne. Agradable, dice. Agradable es la fornicación, agradable el adulterio, agradable consultar espiritistas, consultar adivinos, agradable matar. Porque hay gente que su trabajo, su profesión es matar. Y la Biblia dice que no llegan a dormir, no les cae el sueño, no pueden conciliar el sueño si no han matado a ninguno, si no han hecho caer a alguno, dice. Hay gente que lo que tienen sobre su mesa de caoba y de cedro, grandote, bien pulido, lo que tienen es precio de sangre, vino y pan de maldad, dice la Biblia. Por eso dice que no hay que codiciar los manjares, dice. ¿Usted cree que por gusto va a hablar la Biblia? Sí, hermanos. Agradable a los ojos, dice, y todo lo que hay en el mundo, dice, es el deseo de la carne. Y ustedes saben que carne, cuando carne no se refiere a los huesos, tendones y músculos, se refiere a la vieja naturaleza que tiene un sinfín de deseos. Quiere ir a la luna, quiere ir a Marte, quiere tener fábrica de armamentos, quiere tener un grupo de maras, quiere tener una flota de aviones, quiere tener un montón de carros desde la década del 1900. De todo quiere el pecado. No solamente adulterio, de todo. Hay cosas que... Hay una mínima lista en el 5:19 de Gálatas, ¿no? Pero no es todo eso. La codicia, la avaricia, la hipocresía, la rebelión, la falsedad, el pisotear al pobre, el engañar, el mentir, el aparentar, y de todo.
No alcanzarían ni un año para estar mencionando. Agradable. Y Dios dice que fue agradable. Y aquí lo confirma. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, o sea, de la vieja naturaleza, y los deseos de los ojos. Y dice Eclesiastés que los ojos nunca se llenan, nunca se sacian de mirarles. Los ojos, el ruido, hasta los oídos contribuyen. Decía alguien, ya mi nena, ya mira los helicópteros, decía, ya se le queda viendo. De todo mira. Aunque no lo entienda qué es, pero de todo quiero ver, dice. Quiero conocer, dice. Quiero subir sobre ese palo, quiero ver desde abajo. Quiero subir esa piedra para ver cómo se mira. Quiero bajar hasta el fondo. Quiero aquí, quiero allá. Los ojos. El deseo de los ojos, dice, y la vanagloria de la vida. También dice que el árbol era bueno para alcanzar la sabiduría. Por eso la sabiduría, por ejemplo, muchas cosas que han inventado han sido para el bien de la humanidad, pero ha venido el diablo, entonces lo ha utilizado para el exterminio de la humanidad. Para destruir, para traer lamento, para traer muerte, traer dolor. Así el hombre fíjense que no todos, pero la mayoría de los que son inteligentes, los ricos los tienen a su servicio, para ver cómo hacen las cosas, invertir menos material, de menos calidad y más caro. Y hay gente que van al culto que participan de eso. Pues gente que no van al cielo, creen que los va a salvar el culto, no. Si ustedes analizan todo lo que hace el hombre, no es agradable. Peor cuando trae ante Dios, se lo quiere convencer a Dios. No, Dios no. Por eso Dios testifica de Abel en Hebreos. Abel, dice, ofreció más excelente sacrificio que Caín, dice. Porque lo ofreció con fe. ¿Con fe qué quiere decir? Con obediencia a la palabra. Que la gente cree que la fe es algo como una vejiga que anda volando en el espacio, ¿no? La fe es obediencia a la palabra. Obedecer la voz de Dios por su palabra y por su espíritu al corazón. Que si a usted le habla a Dios que tiene que orar, tiene que orar. Porque si no lo hace, tiene consecuencias. Es que Dios toca, Dios habla. Todo lo que hay en el mundo. Sí, hermanos, o no creen. Yo sí lo creo que es así como dice aquí. La vanagloria de la vida. Hemos oído el testimonio de mucha gente que han sido científicos. Tienen el alma amargada porque los utilizaron para hacer fórmulas para destruir a la gente. No, solo el Evangelio, solamente la Biblia, solo Cristo. Seréis como Dios, dice, y como el diablo miraba que los ángeles se le hincaban en el cielo. Lo único que ha logrado el diablo es que se le hinque la gente a través de los ídolos. Entonces no es cuestión de que si a mí me parece, si yo me siento bien,
No, es que Dios lo dijo, pues así obedezcamos lo que Dios dice. No tengo que ayunar. Por ejemplo, si tengo que diezmar, no voy a orar, no voy a hacer 21 días de ayuno para que Dios me revele. No, si ya habló en su palabra, sencillamente lo que me queda es obedecer. Yo no tengo que cuestionar, porque Dios no me va a engañar. Si yo debo de orar, si Dios dice velar y orar, sencillamente tengo que orar y tengo que velar. No me voy a meter en ayunos 7 días. Señor, revélame por qué dices así en tu palabra. Ya está explicado en la Biblia. Sí, hermanos. Porque la gente, si Dios me hablara de eso, entonces quiere decir que no han creído en la Biblia. Es un gran alcance en la Biblia aceptar lo que Dios dice aquí. Miren lo que Dios dice aquí: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Y cuándo se le entró la vieja naturaleza al hombre y a la mujer? Cuando transgredieron la palabra. Quedó con vieja naturaleza. El primer Adán fracasó, oyó al diablo y fue solidario y más responsable todavía por la transgresión. Así lo miramos en la Biblia, no estamos suponiendo. Entonces los dos son responsables. No hay diferencia. Qué maravilloso es que Dios nos hable por su palabra, ¿no? No podemos decir, como dice Romanos, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién bajará al abismo para conocer la verdad? Porque la verdad está aquí. Ayer les grité a unos mormones: ustedes no creen en Jesús, les dije. Ustedes creen en el libro mormón y creen en José Smith. Se lo dije gritando para que la otra gente oyera, ¿no? Porque es así, estoy seguro de lo que yo creo. Es que la verdad ebulle. La verdad es como ríos de agua viva. No es falta de educación, es algo que uno no lo puede esconder. La luz no lo puede meter debajo de un almud y taparlo. Sí, hermanos. Yo no sé cuál es el evangelio de ustedes, que bajan la gorra así para que no los miren, que no digan nada. No, yo no soy así, yo tengo que decirle a la gente. Si la gente cree que soy maleducado, que saber que tengo yo, es que no es que saber que tengo yo, sino que yo siento en mi corazón decirle a la gente. ¿Pues qué tal si se va a morir entre un rato, no? Como le dije a alguien ayer: llévanos a orar por el Señor que ya se va a morir. El evangelio es glorioso, hermanos. No se dejen de llevar, que les llama la atención más la procesión allá en Antigua. La gente saca la cabeza y hasta toma video. Y aquellos pasos que dan, aquello bien adornadito, agradable, atractivo. Y los niños también los tienen aquí montados aquí mirando aquello. Eso es abominación. Deberían ir de viaje a otro lado, ¿no? Dice la Biblia que hasta es pecado mencionar el nombre de sus ídolos. ¿Cómo nos parece? Dios no nos está pidiendo opinión. No le dijo a Adán: saber si te va a parecer, pero como que tenés el riesgo de morir. No, ciertamente morirás, le dijo. Es que Dios no engaña, Dios es fiel. Lo que le dice Dios a usted aquí, lo cumple. Lo cumple, lo he visto que lo cumple. Amén. Él es fiel. No es como el diablo. El diablo, uno de sus nombres es adversario, mentiroso, engañador. ¿Y engaña a través de qué? A través de los ojos.
Pero si yo vi tan bonito, y yo vi que aquí, y yo sentí en el corazón, dice que, y los ojos, el corazón. Querer llegar a ser como Dios. Sí, hermanos, todos los comercios dicen, realiza sus sueños, dice, son sueños que mete el diablo, ¿no? ¿Qué tiene que me duerma entre la milpa sobre la paja? El asunto es que yo ronque, yo duerma tranquilo. ¿De qué sirve dormir en una mansión y no puede dormir la gente? Tiene que tomar pastillas, tiene que ir a hacerles terapia y se van a morir antes de tiempo. El asunto es que sea sobre piedras, pero morir cuando Dios quiera y vivir con satisfacción. Pero le meten a usted que tiene que dormir de una manera sublime. Si es pecador, aunque su cama lo traigan del cielo, no va a ser feliz. No va a ser feliz porque Dios no falla. Mire todo lo que ha hecho Dios. No solo ha dejado su palabra escrita, envió a Jesús. Se humanó, hizo un milagro en el vientre de María para que se formara su cuerpo, para experimentar el dolor, la angustia, la sed, el hambre, el desprecio, el ser escupido, el ser azotado en nuestro lugar, para redimirnos. No por gusto nos levantó, por algo, para que seamos los trofeos de Él, que seamos la prueba de que el Evangelio es poder, no es religión. Sí, hermanos, hombre, no tienen que mirar de una manera extraña y decir, con la mirada será cierto. No, eso es cierto lo que estoy diciendo. No tenemos que ver el Evangelio y procesarlo aquí en la cabeza, y es que yo siento que no, que Dios me reveló. Pues si Dios le reveló algo, tiene que revelarlo conforme a su palabra. No nos sintamos solos o poquitos. No, esto no es cuestión de poquitos ni de solos, ni de quién me quiere, quién no me quiere. No, esto es glorioso, esto es maravilloso. Amén. De verdad, hermanos. Padre, gracias. Porque eres grande, maravilloso, impresionante, admirable. Dios mío. Gracias por tu evangelio, gracias por habernos dejado tu palabra. Gracias porque los religiosos ya no nos pueden engañar. Gracias porque nos has dado la experiencia de ser salvos, de seguridad de la vida eterna. Obra, Señor, en esta hora. Sigue obrando en los corazones, arraigando la convicción en la verdad, en la palabra. Aquí estás con nosotros. Dios mío, muchas gracias por tu palabra. A tu nombre doy gloria. Más que cualquier opinión, más que cualquier enciclopedia. Es una biblioteca divina de 66 libros, sin adulterio, sin medrarlo, sin nada. Tu palabra es pura y gloriosa. Muchas gracias, Dios mío.